Shalom, shalom, hermanos y amigos de Conexión Bíblica. Hoy estamos en nuestra siguiente entrega de nuestra parashá semanal y nuestro comentario está relacionado a la Seyalet Torah. Seyalet Torah, que es el cerco alrededor del mandamiento, es la regla diseñada para fortalecer y reforzar el mandamiento original. Si uno no rompe la valla de protección, el cerco alrededor del mandamiento, entonces seguramente no transgredirá el mandamiento. La construcción de una cerca alrededor de la Torá era una práctica fundamental entre los movimientos judíos orientado al texto. Así, tanto el fariseo como el escriba, su autoridad se basa en el mérito, la capacidad de enseñar e interpretar el texto sagrado, las sagradas escrituras. No en primogenitura o genealogía. Las cercas son las interpretaciones y aplicaciones de los mandamientos bíblicos. El cerco alrededor de la Torá y el cumplimiento del mandamiento, quien le da autoridad, el entendimiento y la capacidad de usted poder aplicar un mandamiento correctamente. Los primeros cristianos heredaron esta misma tradición de la construcción del cerco de los antiguos rabinos en los evangelios. Los discípulos de Jesús se le dio autoridad para obligar, prohibir, desatar, permitir y hacer reglas, estándares y normas para la comunidad. Esto aparece en Mateo 16, 19. En la Mishnah, Pirkei Avot 1:5. Casa abierta y deja que la gente pobre esté en tu lugar y hables tanto con la esposa. Lo dijo con respecto a su propia esposa, mucho más en relación a la esposa de su compañero. Pero en Deuteronomio 15, 7 y 14, 29, proveer hospitalidad a los pobres es un mandamiento, es una bendición que trae recompensa del Señor. No hay ninguna ley bíblica, sin embargo, que limita una conversación con la esposa de otro. Se trata de una cerca. La lógica argumenta si se debe moderar la conversación con la esposa de uno. Entonces, ¿cuánto más debe uno seguir el mismo principio con una mujer que no sea su esposa? Se trata de una cerca para reforzar la prohibición del adulterio. La cerca está relacionada o va dirigida a proteger tanto al hombre como a la mujer para que no caigan en adulterio. Y si es difícil, si se ve de una forma negativa el conversar con una mujer que no sea tu esposa, si ya eso se ve difícil por razón del cerco, nunca traspasará el cerco y caerás en el adulterio. ¿No serían las vallas e inferencias basadas en otros pasajes añadidos a la Torá? Deuteronomio 12:32 nos enseña de la siguiente manera: cuidarás de hacer todo lo que te mando. Nada le añadas ni le quitarás, refiriéndose al texto bíblico. Ni los fariseos, ni los escribas, ni Jesús pensaron que esto fuera una violación de la Torá, del mandamiento. Hay un ejemplo de Jesús construyendo con éxito cerco alrededor de la Torá, alrededor del mandamiento, al igual que otros maestros de su época. El conflicto de Jesús con los judíos religiosos no era respecto a la práctica de la construcción de vallas, de cerca, sino sobre dónde y qué tipo de vallas son más importantes y qué cercas deben ser derribadas. Un ejemplo de Jesús yendo cerco alrededor del mandamiento está en Mateo 5, 21, 22. Habéis oído
que se dijo a los antepasados. Los antepasados son nuestros padres. En el caso del pueblo de Israel, son los que vivieron anteriormente. ¿Qué le fue dicho a los padres? En Éxodo 20:13, no matarás. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Dice Cristo, pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga bueno para nada a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota será reo del infierno. Esto aparece en Mateo 5, 21 al 22. Cristo haciendo un cerco alrededor del mandamiento de Éxodo 20:13, que hace la observación de que no asesinarás, es como debería leerse, porque el que mata lo hace con una razón y lo hace también por alguna autoridad superior. En el caso, por ejemplo, de la policía nuestra, cuando se le da orden o carta blanca de quitar a un individuo porque ha cometido un hecho grave, o en el caso de esas ciudades donde se ha aprobado la pena de muerte, también hay una autoridad superior que le da autoridad a una persona o a un individuo, a un grupo de individuos para que ejecuten una acción, como en relación a las guerras. Entonces, por eso la observación en relación al mandamiento de Éxodo 20:13, no matarás, la correcta interpretación debería ser no asesinarás. Y es aquel que comete el hecho sin ningún tipo de reprimenda ni gravedad que el individuo le haya cometido contra esa persona o un grupo de personas. Jesús construye un cerco alrededor del mandamiento en Éxodo, que establece cómo se debe tratar a un vecino. El ataque verbal está vinculado el lachon hara, que es una pronunciación verbal descompuesta, está vinculado al asesinato como una posible escalada. El mandamiento original se ve reforzado por la adición de una prohibición o de un abuso verbal. Otro ejemplo de Jesucristo utilizando la Seyalet Torah, que era una forma de enseñanza común dentro de los maestros o rabinos de la época y antes de Cristo, como en el caso de Hillel Katzazel, Shammai, en las ocasiones rabinos de larga data, aparece en relación a Cristo en Mateo 5:37. También habéis oído que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque Él es el estrado, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo de tu cabello. Antes bien, sea vuestro hablar sí, sí o no, no. Y lo que es más de esto procede del mal. Jesucristo ha hecho una Seyalet Torah, un cerco alrededor del mandamiento, que es que no jure falsamente. Y Jesús construye este cerco alrededor prácticamente de los juramentos y votos. Los votos y juramentos fueron permitidos en Levítico 19:12 y número 32. Sin embargo, la enseñanza de Jesús es más estricta. Se debe ser conocido por decir la verdad sin la necesidad de jurar. Lo que no está haciendo la observancia es que ustedes y yo
todo el que vea este video, debe de ser conocido en sus relaciones interpersonales, de que el individuo, su palabra sea suficiente, su palabra sea su aval, su garantía para una información que este o esta quiera dar, cosa que se ha perdido en la sociedad en la que vivimos hoy, y que ninguno está dispuesto a prestar nada al otro si no firma un papel o si no deja una garantía que sea el respaldo de la palabra o el compromiso hecho. En este caso, Jesucristo nos dice que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, y que no sea necesario jurar por ninguna cosa, aún por nuestra cabeza, porque Él dice que no tenemos la capacidad de hacer un solo cabello de nuestra cabeza, ni blanco ni negro, y que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Y es parte de este cerco alrededor de la Torá, o de esta seyalet Torá, que el propósito, en fin, es guardar el mandamiento, que es quien trae corrección del Eterno por su quebrantamiento. Otro ejemplo de un cerco a la Torá, hablando Cristo o Cristo mismo haciendo el cerco alrededor del mandamiento, aparece en Mateo 5, 38 al 42, que nos enseña de la siguiente manera: habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que desee pedirte prestado, no le vuelva la espalda. Jesús hace un cerco alrededor del mandamiento, medida por medida, ley de compensación, Levítico 24, 20. Una vez más, la ley se amplía para seguir la ruta más conservadora, para compensar a propósito más allá de la medida mínima necesaria. Jesús no da nuevos mandamientos en el Sermón del Monte. Él no relaja ninguna de las leyes en su enseñanza. En cambio, sigue una observancia más radical de los mandamientos existentes a través de la técnica de la construcción de cerco, de protección de otros mandamientos alrededor de estas leyes. Él amplía el cerco, protege el mandamiento, guarda el mandamiento y hace la observancia para que si el cerco se ve como algo pecaminoso, como algo difícil el poder llegar hasta allá, nunca se quebrante el mandamiento, que es en realidad lo que se quiere guardar, para que no se quebrante este. En toda la observancia que hemos hecho hoy en relación a la seyalet Torá, al cerco alrededor del mandamiento, el propósito es que nunca se quebrante ninguno de estos mandamientos. Jesucristo, al igual que otros rabinos, utilizó la misma técnica de esta seyalet Torá con el objeto de que se guardara el mandamiento y de que éste no fuera quebrantado por ninguna razón. Y esa es la razón de la enseñanza y la razón de la seyalet Torá. Amados y amigos de Conexión Bíblica, espero que esta información haya sido de bendición para ti, tu familia.